Psicólogo, bienvenido. Siempre es un gusto tenerlos para topar precisamente estos temas de salud mental. Muy buenos días con todos, nuevamente con todos nuestros oyentes en Radio Candela, muy contento de estar aquí y bueno, como tú lo mencionaste, presto a poder hablar de este tema tan importante y poder contestar todas las preguntas de ustedes y también las que nos hagan por la cajita de comentarios. Así es, psicólogo. Bueno, hablemos un poquito ya para entrar en el tema, en materia hablemos de este tema del suicidio, ¿no? Que es un tema un poquito fuerte, donde debemos tener un poquito de tino. Como ya lo dije, este es el mes de la prevención del suicidio, recordar a las víctimas que pues bueno, no pudieron de alguna u otra forma luchar contra esos demonios internos, hallar esa manera de poder sacar todo lo que tienen dentro, y aquí es donde nosotros nuevamente recordamos que la salud mental es lo más importante que existe. Usted no deje de lado su salud mental, no diga que ya se me pasa, es cosa de niños, una inmadurez suya. No es inmadurez, en realidad es muy importante, y el psicólogo aquí pues nos va a hablar precisamente de eso. Hablemos un poco del suicidio, psicólogo. Usted como profesional, ¿qué nos tiene que decir frente a eso? Sí, primero me gustaría traerle algunas estadísticas. No soy muy amigo de las estadísticas, pero en este caso creo que es muy importante porque nos revelan cuál es la cantidad en realidad que estamos afrontando sobre esta problemática mundial. Hay un promedio de que lo plantea la Organización Mundial de Salud, de que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Wow. Ese es el promedio ya desde el 2021. Así que lo más probable es que ha ido creciendo. Tenemos que aproximadamente hay 720.000 suicidios en el año, cada año. Tenemos que el 73% de esos suicidios ocurre en países de ingresos de bajos recursos económicos. Y el suicidio actualmente está considerada como la tercera causa de muerte para personas entre 15 y 29 años de edad. Entonces podemos considerarlo como una problemática social y clínica muy, pero muy grande, que habla de una verdad que está ahí, que muchas personas todavía no lo quieren ver y que en realidad es una situación que todavía está atravesada por los tabú, por los miedos y sobre todo por el desconocimiento y la desinformación. Por eso es muy importante que se puedan crear estos espacios para poder hablar estas temáticas. Ahora, ¿qué nos puede llevar a enfrentarnos con una situación así? ¿Cuáles son las causas que hacen que una persona considere con acabar su vida? Hay una frase que me gusta siempre citar del filósofo Heidegger que dice: vamos muriendo la vida y vamos viviendo la muerte. Si tenemos algo seguro en esta vida es que en algún punto vamos a morir. Pero lo que nosotros tenemos siempre es alejarnos mucho más allá de la muerte. Por eso la muerte es algo en lo que no pensamos. Si usted está acostado en la cama y empieza a ver el techo a las 12 de la noche porque ya se va a dormir y empieza a pensar en la muerte, se va a angustiar, porque es algo totalmente angustiante. Entonces, lo que tratamos de hacer como sujetos es no pensar en la muerte o hacer que la muerte tenga otra tonalidad, como por ejemplo las películas de terror, donde uno puede ir a ver, sabe que los personajes van a morir, etc. Y uno puede hacer algo diferente con la idea de muerte. Pero cuando la muerte se hace presente de otra manera, por ejemplo, con un problema psicológico, con un trastorno como la depresión, se empieza a ver desde otro punto de vista, ¿no? Una de las causas principales que podemos ver en las personas que tienen intentos de suicidio, que han llegado al acto, es precisamente la asociación con los trastornos mentales. El principal de todos es los estados depresivos, ¿ya? En donde no siempre se debe recorrer un largo trayecto para que la persona tenga un intento. A veces las situaciones han sido tan pronto que no le da tiempo mucho de actuar a los familiares. Pero son situaciones que se convergen en muchos puntos. No solo es la situación depresiva, sino también hay otro tipo de causas, como por ejemplo situaciones psicosociales. Una persona que pierde su trabajo, una persona que está endeudada, una persona que pierde su pareja, tiene una ruptura amorosa o en su defecto se encuentra en una situación problemática familiar o algunos casos también, según las estadísticas nos dicen, se le ha diagnosticado una enfermedad crónica o en su defecto alguien de su familia ha fallecido o ha sufrido algún problema grave. Son situaciones de gran estrés, son situaciones de un gran impacto a nivel psicológico para una persona
que si este sujeto ya viene atravesando una situación depresiva, es un caldo de cultivo para que cambie la idea que uno tiene en su cabeza, de no pensar en la muerte a empezar a pensar en la muerte como una opción. Por lo general, una opción para aliviar el sufrimiento, una opción para ya no padecer ese malestar, para ya no estar enfrentado a lo que me hace sufrir todos los días. Y, como lo menciono, es un cambio que se puede dar de forma progresiva o se puede dar de forma inminente. Por eso es muy importante tener en cuenta que los intentos de suicidio no son un capricho, no son una manera infantil de llamar la atención. Exacto. Los intentos de suicidio son una llamada, pero de auxilio, de que algo que está pasando ahí no se lo está escuchando o no se lo está tomando con la seriedad respectiva. Usted puede ver esto desde adolescentes hasta personas adultas. Entonces, cuando se da un intento de suicidio, la persona tomó un grupo de pastillas, hizo algún corte o lo habla, lo menciona, dice la famosa frase como mejor sería el mundo sin mí, no importa si yo me muriera, mañana no va a cambiar nada. La familia tiene que estar muy atenta a este tipo de cosas y si hay algún intento, intervenir de forma inmediata y emergente. Así es, psicólogo. Bueno, todo lo que usted nos menciona, los datos estadísticos, me parece algo sumamente impactante. Es triste saber que cada 40 segundos existe una víctima de suicidio. Eso nos hace pensar en que en realidad nuestra salud mental es muy importante. Existen personas que tal vez no pueden conllevar con esto los problemas, ya lo dijo usted, deudas, problemas familiares, rupturas amorosas. Justamente hay un video que me salió en TikTok hace algunas semanas atrás, precisamente es un video muy impactante, en donde están dos amigos en un partido no recuerdo si era de fútbol americano, están dos amigos y un amigo se lo ve triste y al otro amigo se lo ve súper feliz. El amigo súper feliz le dice, oye, mira que si iban ganando, que va esto, y pasa el video y luego ya no aparece el amigo que está feliz, aparece el amigo que está triste y el amigo que está triste pues pone la bandita de su amigo y habla sobre que nunca sabes lo que hay dentro de una persona. Claro. El amigo que estaba feliz en realidad era el que estaba sufriendo. Cualquiera a simple vista de pensar el que se va a suicidar es la persona que está así triste, desganada, pero en realidad el video impacta porque la persona que ya no está es el amigo que estaba súper feliz, diciéndole al amigo, oye, mira, está ganando esto. Tal vez exista, con esto quiero abrir un poco este tema exista tal vez la posibilidad, psicólogo, yo por ejemplo, algún amigo mío, una persona está pasando por una depresión tan grande y quiera suicidarse, tal vez sea como esto, yo lo vea feliz, pero hayan signos de esta persona que sean tan pequeños que yo los pueda detectar para poder saber que esa persona está pasando por este momento, se le está pasando eso por la cabeza. Claro, sí. En primer lugar, lo que tú has narrado es lo que vivimos a diario y lo que a mí me toca escuchar a diario. Cuando uno le pregunta al paciente en la primera sesión si ha hablado a alguien más, con alguien más esto, la respuesta casi el 70-80% es no. Yo no hablo con nadie, ni con mi esposa. Entonces, no hablar de lo que estamos sintiendo o de lo que estamos atravesando ya es un problema, porque la persona no puede sola con las situaciones, nadie puede. Claro. Y la idea de que uno tiene que resolver por sí solo todo, primero que es una idea racional y segundo que lo que termina es deprimiendo a las personas, porque es imposible resolver todo uno mismo. Hay cosas que van a necesitar un apoyo de un otro. Si no es solo la familia, tal vez alguien fuera. Entonces, eso es algo que vemos y que tenemos que fomentar mucho en la cultura, desde la inteligencia emocional, de que en casa tenemos que hablar lo que sentimos con la familia y que la familia pueda abrirse a otra perspectiva de escucha, que es algo que voy a topar más adelante. Pero en cuanto a las señales, hay algunas muy perceptibles. La principal es el cambio de conducta que podemos ver en una persona. En ocasiones nos choca esto de ver a la persona feliz, estaba feliz conmigo en la fiesta y al día siguiente me entero de la noticia. Bueno, en ese tipo de circunstancias podríamos hablar que la persona tiene muy bien manejado esto de poner un semblante. Yo escucho personas a diario que te dicen frases como mi trabajo me obliga a estar feliz. ¿Ya? Y si yo me pongo triste, mi mujer se preocupa, entonces yo tengo que estar contento.
Entonces no se dan la oportunidad a expresar esa tristeza y obviamente es mucho más complicado ahí escuchar. Por eso la posición de la familia tiene que ser muy activa sobre la escucha, es decir, abrir espacios para hablar sobre esto. Pero hay algunos signos. Podemos ver mucho los cambios de comportamiento, por ejemplo, cosas que te daban placer ya no te dan placer, cambias repentinamente de querer hacer algo a ya no hacerlo. Hay cambios en la alimentación, o comes de más o comes menos, tienes problemas de sueño, o duermes más o ya no duermes, te sientes activo cuando de repente hay un cambio y ya no te sientes con mucha actividad, con mucha fuerza. Son signos que nos dan a entender que es muy probable que la persona esté atravesando algún estado depresivo. Si no está allá adentro, lo está, digamos, rozando por ingresar. Y en los estados depresivos hay un gran problema. Siempre hay dos situaciones que complican más la situación del paciente. La primera son, digámoslo así, la idea de la desesperanza, que es plantearse el que lo que yo estoy viviendo no tiene solución, o lo que estoy pasando va a ser solucionado si yo no estoy presente. Entonces usted va a escuchar frases como, si yo no estoy, capaz mi familia va a ser más feliz, porque yo le doy problemas a mi familia. O esto realmente no se va a solucionar. Tal vez la única forma de que se solucione es que yo ya no esté aquí. Estas frases, aunque ustedes no los crean, la gente lo dice en casa. Cuando yo escucho a familiares que he atendido con personas que han sufrido situaciones depresivas o intentos de suicidio, cuando uno hace la entrevista con la familia sí las escucha. Y el problema actual, que yo te diría que de entrada tenemos que trabajar, es la naturalización de los intentos de suicidio. A mí me ha tocado escuchar frases como, pero yo también me intenté suicidar y aquí estoy. O, pero es que yo también me quise morir cuando era adolescente, pero no me ha pasado nada. ¿No? Entonces, vemos como que si la persona que tiene un intento no fuese la gran cosa, cuando el intento ya es un factor de riesgo importantísimo en el cual hay que intervenir de forma inmediata. Entonces, uno sí puede escuchar esas frases, como por ejemplo, frases del hijo que le diga, todo me sale mal, yo creo que mamá que no sé qué voy a hacer con mi vida. Esa es una frase muy importante, que uno tiene que estar alerta. Cuando si no quiere hacer nada con su vida, ¿qué pasa ahí? ¿No? O frases como, yo ya, si voy a presentar la carpeta, no me van a dar el trabajo, pero inténtalo, hijo, pero no, ya es mejor no intentar. Entonces, uno piensa que es solo tristeza, pero no siempre es tristeza. Ya son situaciones un poco más crónicas, que ya uno las puede ver en el tiempo cuando hace la entrevista y uno le hace la pregunta, bueno, ¿y usted desde cuánto tiempo se siente así? Desde el 2022. Desde el 2020. Entonces son personas que han venido atravesando este estado depresivo durante mucho tiempo y que terminan en este intento o en el acto, lamentablemente. Y bueno, psicólogo, influye mucho todo lo que usted nos menciona. ¿Cómo pueden tratar la familia eso? Porque usted sabe que vivimos en una sociedad en donde, pues bueno, la consideran la sociedad, la generación de cristal, en donde escuchamos que algunos padres dicen, oye, pero en mis tiempos un reglazo, un chanclazo y se te acomodaba. En mis tiempos no existía ansiedad, no existía depresión. Yo recuerdo claramente que yo tenía un amigo que se medicaba incluso porque él estaba sufriendo de depresión. Y era tan fuerte que ya se le notaba en su físico, o sea, la depresión ya no le estaba afectando únicamente su psicología, su mente, su salud, sino ya por fuera se notaba que él no estaba bien. Y yo recuerdo que me acerqué y traté de hablarle con tanto tacto, tanto tino, siendo muy rigurosa, no siendo imprudente, y pues él me supo decir que él no sentía las ganas de hablarlo con nadie, porque igual su familia no se lo permitía, su familia le decía, ay, estos muchachos de ahora, todos tienen depresión, todos tienen ansiedad, todos se quieren matar y en realidad solo es una inmadurez que por el momento les pica y quieren hacerlo para llamar la atención. Y yo pienso que todas esas palabras son como un cuchillo que te lo clavan directamente y te duele, es un puñal que llega directo a ti porque tú no sabes cómo está esa persona y a mí me daba mucho sentimiento, mucha tristeza ver a mi amigo así porque ya le estaba afectando, su físico se veía fatal, yo lo conocí tan radiante y yo lo vi así y yo tenía mucho miedo porque él incluso
empezaba siempre a bromear diciendo, bueno, yo voy a ser parte del Club de los 27, que pues si usted sabe... Una frase muy famosa, sí, me tocaba escuchar mucho sí, también. del Club de los 27, pues si usted no sabe, el Club de los 27 se le dominó así a estos artistas que morían todos a los 27 años. Entre eso está el cantante del grupo de Nirvana, Kurt Cobain, de Amy Winehouse y demás. Entonces yo recuerdo que mi amigo siempre lo decía, sí, hablando en grupo, es que yo voy a ser parte del Club de los 27. Y nosotros como que, oye, no digas eso, estás loco, porque nos preocupaba. Pero psicólogo, usted como profesional, ¿cómo podría tratar, o sea, que las familias traten de y no lo vean como un chiste, porque en realidad no lo es? Realmente lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahorita. En todos los espacios de comunicación tiene que hablarse de este tema, siempre. Porque tiene que haber un cambio de educación en el sentido subjetivo de cómo ver las dificultades emocionales. Lo que tú has dicho es muy cierto. La gente cree que hoy es la generación de cristal. Uh-huh. Yo he atendido personas de 80 años y no tienes idea, lloran como un bebé por lo que pasó con sus padres, por lo que pasó en la guerra, por lo que pasó en la época del 70, del 80. Es decir, no es que no se sufría en esa época, se sufría bastante. El problema es que no había ningún espacio para poder hablar sobre el sufrir, que ahora sí lo tenemos con la salud mental y con lo que se brinda en esa perspectiva. La familia lo primero que tiene que hacer es una escucha activa. ¿Qué significa escuchar activamente? Significa escuchar más allá de lo que se dice. No es algo tan fácil, pero es algo que uno tiene que estar preguntándose y trabajándolo constantemente, sobre todo si somos padres. Si mi hijo me dice, anoche no dormí, yo no le puedo decir, pero duérmete pues. Si ya mi hijo me dice, anoche no dormí, es todo un escenario para, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dormiste? ¿Estabas pensando en algo? ¿Estabas preocupado? ¿Qué pasó? Solo con el qué pasó, ¿por qué no dormiste? Abre la pregunta. Claro. Pero aunque usted no lo crea, yo escucho a diario frases como esa, por ejemplo, no pude dormir o me fue mal en el examen. Claro, porque no estudiaste, es tu culpa. Uh-huh. Ya, entonces, la posición de escucha activa es abrir la escucha, abrir la pregunta, siempre. ¿Qué pasó? ¿Pensaste algo? ¿Cómo te sientes? Entonces, si usted abre la pregunta, el otro va a hablar. Si no le quiere hablar, que puede pasar también decirle no, porque ya estamos acostumbrados a no hablarle a nuestros padres, bueno, recordarle, mira, si está pasando algo malo y no quieres hablar en este momento, no pasa nada. Pero recuerda que más adelante yo estoy aquí. Si en algún momento quieres hablar, solo dime, yo te escucho. Eso es valiosísimo, porque le va a dar a entender a ese adolescente qué le pasa a mi papá. Tal vez sí le puedo contar este problema. Uh-huh. Segundo punto, usted no puede juzgarlo a la persona. Exacto. Esa es la clave para que funcione la escucha. Esa persona le puede contar lo que sea. Usted no le puede juzgar en ese momento. Tal vez más adelante como padre algún correctivo tendrá que hacer porque hay cosas que tienen consecuencias y hay que resolverlas. Claro. Pero cuando le cuenta una situación, usted no puede decir es tu culpa, porque no me hiciste caso, si ves que yo te dije, ya te venía diciendo desde hace tiempo. Eso no existe. Usted lo que tiene que hacer es simplemente escuchar. A veces ni siquiera tiene que dar una respuesta, ni siquiera hay mucho que hablar, porque a veces no sabemos qué decir. Ya viene y me dice estoy embarazada. Me expulsaron de la universidad, me detectaron una enfermedad incurable. ¿Y uno qué dice ante eso? A veces no se sabe qué decir. Por eso la empatía tiene un sentido más importante cuando se trata de conexión. No es tanto lo que se debe decir, sino es la conexión. Porque a veces uno dice, pero es que no sé qué decirle, entonces mejor ni siquiera me le acerco. No, el hecho de que esté usted ahí, que le escuche, que le dé un abrazo, que le diga simplemente, yo estoy aquí para ti, es muchísimo. Es muchísimo. Y puede cambiarle la vida a esa persona. Y lo más importante, si usted abrió la pregunta y su familiar le dice que tiene ideas de hacerse daño o que ha pensado en la muerte, usted tiene que llevarlo inmediatamente a consulta psicológica. No el próximo mes, no la próxima semana, no si tú vuelves a pensar, ahí me avisas, no. De forma inmediata. Haga de cuenta que esto es como un cáncer. Uh-huh. Si usted no lo trata, eso va a llevar a la conclusión que es la muerte. Entonces, yo sé que es muy duro que lo diga así, pero es que es real. Así es. Cada 40 segundos se está suicidando una persona. Hagamos cuenta, en esta media hora, ¿cuántas personas se han quitado la vida? Entonces, es importantísimo
que lo vean desde esa seriedad y gravedad. Y en el momento que inicia el proceso de atención psicológica, abrirse ellos como familia también a recibir las recomendaciones que les va a brindar el terapeuta. Porque uno en sesión, por ejemplo, con la familia, todo esto que les estoy hablando, son cosas que trabajamos con ellos. Claro. Cómo le va a responder, qué es lo que va a hacer, cómo va a escuchar, porque es necesario que la persona pueda apoyar a su familiar en todo el trayecto del proceso. No es un proceso sencillo. Muchas veces creemos que con 1 o 2 sesiones se resuelve un problema así. No, hay pacientes, tengo que ser muy sincero, de años de terapia, de apoyo constante, de trabajo inclusive con el psiquiatra, en algunos casos que necesita una intervención psicofarmacológica para poder regular y mejorar su estado de salud y que la persona pueda tener una nueva oportunidad para salir adelante. No sé si Mauricio tenga alguna pregunta, Sí, Daniel. Josías, cuando una persona intenta quitarse la vida en 2 o 3 ocasiones y comienza una terapia, ¿esto va a ser una alerta constante, el observar que, o sea, que su familia esté siempre a la espera de que vuelva a intentarlo? ¿O hay algún proceso en el que el paciente pueda reintegrarse o que pueda vivir en paz o que ya se le olvide esta idea de quitarse la vida? Sí, esa es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta ahí podría ser el 1 por 1. Me ha tocado escuchar casos, no atender, pero sí escuchar casos de personas que sí, el proceso no ha recibido un apoyo familiar, como lo decías, y hay siempre reincidencias, hay recidivas, porque hay situaciones expresivas muy profundas, muy profundas. Por ejemplo, te cito a alguien, un adolescente o un niño que ha sido víctima de violencia durante toda su vida. ¿Ya? La familia se vuelve un lugar de peligro. Entonces, puede darse esta situación de que la persona abandone el proceso terapéutico, que es como que lo más regular que pasa. Y cuando te digo regular, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, siempre nosotros como terapeutas lo que más buscamos es la vida del paciente. Entonces, buscamos la manera de brindarle las mayores facilidades para que se sostenga en terapia, porque sabemos lo importante que es. Entonces, puede darse recidivas, ¿no? Es decir, en el 2000 yo tuve esta idea, y en el 2030, cuando murió mi madre, esta idea viene otra vez, ¿no? O cuando a mi hijo le declararon una enfermedad, viene nuevamente la idea. ¿Por qué? Porque, como te dije, y como siempre lo sostengo, para muchos sujetos la terapia es de la canasta básica, es del día a día. Es algo que va a formar parte inclusive de toda su vida. No en todos, pero en muchos sí. Entonces es necesario. Hay pacientes que son pacientes de toda la vida. Hay pacientes que atraviesan un proceso depresivo y mejoran muchísimo. Yo tengo pacientes que están en otros lugares estudiando, que llevamos contacto, que han podido escuchar a sus familiares y el cambio ha sido muy drástico. Pero hay otros que necesitan un tratamiento constante y prolongado y que las situaciones sociales o del entorno pueden hacer recidivar esta condición. Como te digo, una situación grave como una muerte, una enfermedad o una situación catastrófica que los haga volver a pensar en estas circunstancias. Actualmente sigue vigente esta línea de ayuda, este contacto para las personas que quieren quitarse la vida de parte del gobierno. ¿Sabes algo? ¿Sigue todavía existe esta Sí, línea de subsidio? en el Ministerio de Salud, bueno, yo fui servidor público hace ya algunos años y ya en aquella época se le ha dado un giro muy importante a la visión sobre las situaciones emocionales o los trastornos mentales. Y en cuanto al suicidio, te digo, desde mi perspectiva, yo en los colegios ya hablábamos de este tema. Entonces, sí se ha dado una vuelta de tuerca a cómo era hace mucho tiempo atrás. Y sigue abierto, claro. Tú puedes llamar al 911 y ahí puedes recibir la atención, es decir, esta persona que te va a atender para derivarte a un proceso que te brinde la posibilidad de sostener en consulta. Yo personalmente he tenido algunos pacientes que por A o B motivo, por facilidades gubernamentales que le da, obviamente de estar afiliados, etcétera, cambian a la atención pública. Sí. Y te lo digo como persona que trabajó en el servicio público, me tocó llevar a un par de estudiantes alguna vez y sí hubo la oportunidad de agendarle cita. Entonces, en ese sentido ha habido un cambio muy importante también. Del 1 de enero hasta el 8 de septiembre, aquí en la provincia de Loro se han registrado 11 alertas por suicidio. Ajá.
2 tentativas de suicidio. El último vivimos la semana pasada justamente en los exteriores de la Universidad Técnica de Machala. Sí. De acuerdo a lo que nos indicó la persona que rescató de alguna manera, es que el ciudadano llegó desconsolado. Primero se había cortado las muñecas y posteriormente se intentó saltar del puente, pero afortunadamente hubieron personas que rescatarla. Aquí se evidenció un poco de la situación en los protocolos de emergencia, de que algunos no saben qué hacer. Correcto. Entonces, lo que sí se vio es que hubo una burla inmediata. Entonces, y hay muchas personas de las que nos pueden estar viendo o escuchando, de que piensan que la situación del intento ahondó más el dolor y la frustración que llevaban. Entonces, a estas personas, para algún mensaje, ¿qué es lo que primero tienen que pensar? Lo primero que tienen que pensar cada persona, si ve a alguien que está en una situación así, es que esto no tiene una discriminación, no es que tiene un hito socioeconómico, religioso, cultural, en el que va a caer, le puede caer a cualquiera. Y si usted ve que esa persona está por lanzarse del puente, inmediatamente tiene que pensar que es algo que le puede pasar en mi casa. Puede pasarle a mi hijo, puede pasarle a un familiar, puede pasarle a alguien que me rodea, a mi pareja, porque no discrimina la idea suicida. Entonces, tenemos que ser muy empáticos con el sufrimiento del otro. Esas personas que intervinieron, creo que fue un servidor público, según estuve escuchando, hicieron lo correcto en todo el sentido de la palabra, en prevenir que eso suceda, que es muy riesgoso. En ocasiones la persona termina llevando al acto. Y esa persona que intenta ayudar se queda con esa idea de no lo hiciste bien. En ese aspecto no hay que intervenir. Hay que intervenir llevando la atención, hay que intervenir llamando al 911, hay que intervenir brindando la atención psicológica, psiquiátrica o médica, porque no hay intervención mala en ese sentido. Los que lo rodean, los que estamos viendo, los que estamos en redes sociales, los que estamos en Twitter, los que estamos detrás, tenemos que ser muy empáticos. Pero eso tiene que ser una regulación personal en primer lugar, entender que esto le puede pasar a cualquiera, y en segundo lugar, ahí sí creo yo que debe hacer una intervención mucho más efectiva el gobierno en todo ese sentido. Porque tú puedes ver contenido basura en las redes todo el tiempo. Entonces, contenido como prevención sobre enfermedades médicas, enfermedades psicológicas, tú no lo ves. Pero tú sí encuentras personajes que te van a brindar contenido basura, virales, y que tal vez una campaña con ellos, no estoy dando ideas al gobierno, pero tal vez algo que haga que la información pueda llegar mucho más a las personas. Porque créanme que cuando les digo que la gente cree que es mentira, que es un capricho, que no pasa nada, es real. Es un desconocimiento completo. Entonces, si no atacamos esto desde la educación, esto va a seguir creciendo. Y los adolescentes, que ahora tienen la oportunidad de tener una nueva visión, van a tener la de los padres, de que esto no sirve o de que lo que están pasando no es una emergencia. Y sí lo es. Entonces necesitamos mucho trabajar en el sentido educativo, y nosotros, los que estamos atrás, ser empáticos, entender el sufrimiento de esa persona y buscar la manera de aportar o apoyar a una solución frente a esa problemática. Candela Noticias.